El eco de los pasos propios. En un rincón del mundo donde el tiempo parecía haberse detenido entre piedras y cal, existía un pueblo de cortinas perpetuamente entreabiertas. No era el viento lo que las movía, sino el susurro constante de quienes vivían pendientes de la vida ajena. En ese panóptico de encaje y sombras, el aire pesaba como el plomo, saturado por el juicio silencioso de vecinos que medían la virtud por el silencio. Elena creció allí, bajo la tutela de su madre, Rosalía, una mujer de espalda gélida que le enseñó desde la cuna que el mayor tesoro de una mujer era la invisibilidad. Que nadie hable de ti, Elena, repetía como un mantra, porque las palabras de los otros son los ladrillos de tu propia cárcel o de tu altar. Elena poseía un don que era, a la vez, su mayor alegría y su pecado secreto, una voz que vibraba con la pureza de los manantiales escondidos. De niña, buscaba el refugio del jardín trasero para dejar que las melodías brotaran de su pecho, canciones sin nombre que hablaban de libertad. Pero cada vez que una nota alcanzaba un brillo inusual, la mano de Rosalía caía sobre su hombro como una losa. Trágate esa música, Elena. El canto atrae miradas, y las miradas traen preguntas. La niña aprendió a convertir su canto en un nudo en la garganta, sintiendo cómo la música se marchitaba en su interior, transformándose en un eco sordo que solo ella podía escuchar en las noches de insomnio. Al llegar a la adolescencia, su rebeldía encontró un nuevo cauce en los mapas amarillentos de la vieja biblioteca municipal. Pasaba horas, recorriendo con la yema de los dedos, las costas de países lejanos, imaginando el aroma de las especias en mercados de cúpulas doradas, o el frío de los mares del norte. Esos mapas no eran solo papel, eran promesas de una vida donde su nombre no perteneciera a la lengua de los demás. Sin embargo, en el pueblo, el deseo de viajar era visto como una falta de juicio, un síntoma de sangre ligera que deshonraba el apellido. El mundo exterior se pintaba como un abismo de peligros morales del que una joven decente debía ser protegida. La monotonía del gris se rompió cuando conoció a Mateo. Él era un forastero, con manos manchadas de carboncillo y una risa que desafiaba la gravedad del pueblo. Se encontraban a la orilla del río, el único lugar donde el murmullo del agua era más fuerte que los cuchicheos de las lavanderas. Mateo no le hablaba de virtudes ni de herencias, sino de la luz que se filtraba por las hojas y de la belleza de lo imperfecto. Por primera vez, Elena se sintió vista, no como una pieza de un tablero social, sino como un ser humano con derecho a sus propias sombras. Él le propuso un horizonte compartido, un lugar donde sus pasos no tuvieran que pedir permiso para existir. El rumor de sus encuentros corrió como el aceite sobre el agua, ensuciándolo todo a su paso. Una tarde, al regresar a casa, Elena encontró a su madre esperándola en el umbral, con el rostro convertido en una máscara de decepción absoluta. Ese muchacho es un vagabundo del espíritu, Elena. Si te vas con él, cavarás la tumba de mi respeto y cubrirás de barro nuestro apellido, sentenció Rosalía. La culpa, ese hilo invisible pero irrompible, se enredó en el corazón de Elena. Miró su maleta escondida bajo la cama y luego las manos temblorosas de su madre, dándose cuenta de que el miedo al «¿qué dirán?» era una cadena que Rosalía también había llevado toda su vida. El día de la partida de Mateo, el cielo lloró una lluvia fina y persistente. Se citaron en el puente viejo para el último adiós. Él le suplicó que cruzara el umbral del pueblo, que dejara atrás el juicio de las sombras. Elena dio un paso al frente, pero el peso de 1000 miradas imaginarias tiró de ella hacia atrás. Sintió que si se iba, se desintegraría, pues no sabía quién era fuera de los límites de su reputación. No puedo, susurró, y esa palabra fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Vio a Mateo alejarse bajo la lluvia, llevándose consigo la única versión de Elena que alguna vez se atrevió a soñar. Los años se convirtieron en décadas, y Elena se transformó en la encarnación de la perfección que el pueblo exigía. Se casó con Alfonso, un hombre de costumbres predecibles y silencios cómodos, que nunca le pidió que cantara ni le preguntó qué buscaba en los mapas. Vivieron en una casa impecable, donde el polvo no se atrevía a posarse, pero donde el alma de Elena se cubrió de una pátina de tristeza invisible. Caminaba por la plaza con la frente en alto, recibiendo los saludos respetuosos de quienes antes la criticaban, sin darse cuenta de que había ganado el respeto de un pueblo a cambio de su propia existencia. La vejez llegó con la lentitud de las estaciones olvidadas. Rosalía murió, y luego Alfonso, y Elena se encontró de pronto habitando una casa llena de ecos y muebles que ya no significaban nada.
Sus hijos habían crecido y se habían ido, llevando consigo sus propias batallas. Un día, frente al espejo del tocador, Elena no vio las arrugas de su piel, sino el desierto de su mirada. Comprendió con una lucidez dolorosa que los jueces que tanto había temido ya no estaban. Muchos habían muerto y los que quedaban estaban demasiado ocupados con sus propios dolores como para fijarse en ella. Había sacrificado su vida por un público que ya no estaba en la sala. Que no sabía que aún poseía, Elena subió al desván. Allí, bajo una capa de olvido, encontró el viejo baúl de su juventud. Al abrirlo, el olor a papel viejo y lavanda seca la golpeó como un rayo. Sacó el mapa desgastado, una carta de Mateo que nunca tuvo el valor de responder y la partitura amarillenta de su primera canción. Al rozar el papel, sintió que un fuego antiguo se encendía en su pecho. Bajó al jardín, el mismo lugar donde su madre la obligaba a callar, y llenó sus pulmones con el aire de la tarde. Sin miedo, sin buscar la aprobación de las cortinas vecinas, abrió la boca y dejó que su voz, ahora rota pero libre, se elevara hacia el cielo. Elena comprendió que la verdadera tragedia no fue el juicio de los demás, sino el permiso que ella les dio para silenciarla. Pasó sus últimos días viajando a través de los libros, cantando al amanecer y recorriendo los senderos del bosque sin importarle el barro en sus zapatos. El pueblo volvió a murmurar, calificándola de la loca del jardín. Pero sus palabras ya no tenían poder. Eran solo ruido de hojas secas. Elena finalmente habitaba su propio cuerpo, dueña de sus pasos y de sus silencios. Había aprendido que nunca es tarde para empezar a vivir para una misma, pues la única mirada que realmente importa al final del camino es la que nos devuelve el espejo.